Sí, 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 por favor. Ok. Pero ¿Pero qué? primero como, tenía como unas, em, tenía unas ideas y unas cosas Ok. también. Como querás. He estado en realidad como muy lleno de, con una tormenta de pensamientos, porque bueno, apenas terminamos la reunión anterior, me tragué otra vez 1984 y Ajá. yo lo había leído una vez y me lo volví a tragar, pero ahora con una visión completamente diferente. Y me lo leí en 2013, cuando apenas había empezado a hacer un par de cosas, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y ahora Un libro releído nunca es el mismo libro. no, para nada, menos en este contexto. Entonces yo me asusté mucho que es súper coherente, Ajá. ¿verdad? Digamos, habla mucho sobre el sufrimiento y sobre toda la cuestión, la forma narrativa de él es muy gráfica, ¿verdad? Muy psicológica. Y después también he concientizado más de que el proyecto es muy psicológico, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con las ciencias sociales y con la sociología también. Leyendo sobre distopía española también, me encontré un artículo. Ahí inmediatamente apenas se abre el artículo hablando sobre algunas distopías del franquismo, es súper sociológico el tema, ¿verdad? Y yo, digamos, nada más como eso, como una pequeña observación, una epifanía ahí, Sí, sí. ¿verdad? Eh, y también teniendo que ver con eso, Foucault y Freud, ¿verdad? Sobre la violencia. Ujú. Me pasó una cosa muy fea, digamos, estaba aquí el domingo pasado estaba mi novia acá y ella es profesora del Instituto de Alajuela y entonces la llamó, tiene que atender mucha población vulnerable Claro. y le llamó una estudiante así de la nada, de emergencia y le dijo que la fuera a recoger a la corte porque había escapado del novio que la tenía encerrada y que la tenía encerrada, le iba a matar básicamente. ¿Verdad? Y con la ola de femicidios que ha habido y un pronto a otro, un domingo aquí tranquilo en familia, y aparece esto y tenemos que salir soplados para allá, Sí. a atender a la muchacha, eh, y unas historias, es algo macabro, ¿verdad? Algo demasiado macabro. Entonces, todavía, el inicio de semana lo empecé así como con un dolor de panza y de todo, de cuerpo, hasta como psicológico y hasta con culpa de ser hombre y todo, ¿verdad? Sí, A no, raíz de todo esto, y esa historia, digamos, el hecho de que el femicidio y todo esto esté ahora visibilizado, no quiere decir que es un fenómeno de ahora. Todo lo contrario, esta vara ha estado siempre. Por eso es que está ahí y que sigue ahí, digamos, a pesar de leyes y cosas y campañas y putadas y todo eso. O sea, el maltrato, abuso, ¿cómo se llama? Relación asimétrica entre los géneros. Oye, hay que echarse a tiempos bíblicos y atrás, ¿verdad? Para, para cuando empezó esto. Esto tiene que ver desde la revolución, desde la primera revolución agricultural, ahí en el paleolítico de 1000 años antes de Cristo, y cuando empieza a cambiar las diosas se cambian por las diosas de la fertilidad y la naturaleza se cambian por dioses solares y de la guerra. Y estamos ahí, estamos en el signo del dios solar guerrero desde hace como 9000, 10000 años. Y es una mierda. O sea, sí, sí, es hijo de puta deidad, o sea, porque es una idea, es un concepto, es un mito que nos ha marcado durante todo este tiempo, es lo que tiene el mundo como tiene también, pues, o sea, la muerte, el estrangulamiento de la parte femenina, no de la humanidad, de todo, de la naturaleza, de todo. O sea, el ser humano se ha encargado a estrangular, o sea, le hemos dado importancia a lo económico, hemos desvalorado lo biológico, le hemos dado importancia a los números, hemos desvalorado la química, la biología, o sea le damos pelota a lo abstracto y nos olvidamos de lo concreto, de la, de la, de la, de la, de la, ¿qué se llama? De la, o sea,
la procreación vida, de de la vida. la vida, pues, sí, o sea, de la forma Exactamente, de sí, vida. Esa es la lo verdad, dice Bandana Shiva lo dice como la opresión sobre la tierra es una opresión sobre la fertilidad, básicamente. claro. Entonces, todas las transnacionales dragando y llevándose los recursos es básicamente una Claro, violación de claro. las tierras, Ahora, ¿verdad? acordate que las primeras transnacionales fueron religiosas, ¿verdad? O sea, fueron entidades religiosas. Y la vara viene de ahí. Entonces, ¿cómo se...? O sea, que no era la Iglesia Católica siendo una super transnacional ahí que dominaba todo, o sea, un terreno gigantesco, ¿verdad? Y las luchas por las minucias de la, ¿cómo se llama? Del credo, son porque estas varas realmente nos han marcado, estas putadas, o sea, el Dios Padre, la Sí, vara, la cosa, todo sí, esto. claro. Y, y el hecho de que las estemos viendo ahora, o sea, lo que quiero decir es que esto no es, o sea, que este fenómeno es tan antiguo como la historia escrita, por lo menos, ¿verdad? De la misoginia griega, Sí, ¿verdad? La correcto. misoginia griega que era súper común, era un tema incluso, bueno, en los mismos textos del 2016 de Rato, fue una recreación así, bueno, esa muchacha, que es creo que es la novia de Garrigues ahora, Sí. muy buena, ella hizo una investigación fuerte, entonces recreó un texto a la usanza griega y era un texto con misoginia ahí implícita, No, por no, supuesto. explícita más bien. Los griegos, o sea, Entonces, los griegos eran súper misógenos, pero aún en los griegos teníamos diosas y Atenea y la cosa y todo eso. mm, El dios cristiano, el dios judío, es súper, hiper más machista, mucho más o sea, mucho ajá, más macho cabrío, ¿verdad? mm, Y por eso el lado oscuro de ese dios es pintado como un cabro, ¿verdad? O sea, el Satán, ¿verdad? Que al final de cuentas es la sombra de Dios, es la misma vara, ¿verdad? Ese es el demiurgo. sí, correcto, ese Demiurgo. es macho, igual que el otro es macho también, de barba larga, Sí, sí, ¿verdad? de hecho, sí, pero como para, no, el hecho este de la muchacha yo todavía no No, me por lo supuesto. banco porque, o sea, estuve en realidad como enfermo, así, el principio de semana, preguntándome un montón de cosas, llamé incluso al WEM, al Instituto WEM, ¿verdad? De la masculinidad, porque incluso con mi psicóloga el tema de la masculinidad siempre ha sido muy recurrente, ¿verdad? La presión que hay del macho conquistador y un montón de cosas siempre está implícita en todo lado, ¿verdad? Y es algo muy duro. Pero entonces yo llamé y hablé con el muchacho y ahí me dijo, no, pero tiene toda la razón, sentirse así, es algo que está pasando mucho. Y después ver la muchacha ahí golpeada, afectada, riéndose para no llorar, una vara macabra, contándonos, ya después a mí no me contó, pero le contó a mi novia cómo el tipo le decía cómo la iba a matar y dónde le iba a enterrar Y y esas cosas, se ¿verdad? puso la denuncia, Es, pues se hizo algo sí, al respecto. claro, Ah, bueno, qué dicho. sí, se puso la denuncia, pero una cosa así como distópica. Fue a la corte y le dijeron, usted se pudo haber hecho esos golpes para poder incriminarlo a él, ¿verdad? Cosas así, como todo el mundo al revés, como el Ministerio del Amor es el Ministerio de la Guerra en 1984, Sí, claro. perdón, el de la paz es el de la guerra, el del amor es el sufrimiento y la dictadura, Sí, todo sí, al revés. sí, sí, claro. Nosotros hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Ella, por hecho, es muy entregada a los estudiantes y ha tenido que atender muchos casos así. Y yo le conseguí un montón de números y a través de la sección feminista del partido me dieron el número de la delegación de la mujer para poder, del INAMU, ¿verdad? Bueno, ahí está la cuestión. Pero hay muchas cosas en juego. El punto es ese, el demiurgo, precisamente porque me estaba acordando de ese término ayer, yo estuve en la gnosis un buen tiempo, bueno, crecí con mucho gnosticismo, toda mi infancia fue más bien aprender sobre diferentes religiones, eso es lo que quería mi mamá y mi papá, para que supieran que no hay una única verdad y entonces por eso les agradezco mucho eso. Entonces, el demiurgo es una copia mala y macabra de Dios, básicamente. Ok. Como el mundo celestiales, los siete reinos y demás, el demiurgo lo que hizo fue hacer una copia de eso, pero a través de lo material. Entonces, atar a través de lo físico
al ser humano, ¿verdad? Entonces ya ahí viene como la parte más radical del gnosticismo, que es desprenderse de todo lo físico, igual en otras religiones, ¿verdad? Como eh, budistas y demás, ¿verdad? Entonces, también volviendo un poco a Freud y así, eh, sobre que todos tenemos el mal dentro de nosotros, es algo que se despierta, ¿verdad? Es algo que se despierta, que explota, que por una serie de cosas, muchos, bueno, obviamente con la infancia y la relación con la madre tiene que ver, ¿verdad? Entonces empecé a atar cabos y por eso es que uno le preguntan a femicidas o en general a asesinos y ellos dicen que no se acuerdan de los hechos y no están mintiendo, en serio se les desconectó el cerebro en ese momento que estaban haciendo las cosas. Bueno, Y estaba la teoría que era que hasta hace muy poco, muy pocas décadas, aquí y en todo el mundo, el crimen pasional, o sea, el femicidio, era perdonado. O sea, por, por un concepto de locura temporal. Hasta hace muy poco, el femicidio era, no, ya, es que ya, puta, sí, pues que la charla le dio vuelta, ¿verdad? El mae estaba loco, ya, tuvo mucho celo, y la tenía que matar, y a la mae también, y al chiquito que está ahí, pero pobrecito el mae, estaba loco, temporal. Ese concepto, o sea, estoy hablando que ese concepto de locura temporal se pudo haber quitado de las leyes en los 70s o en los 80s, por ahí, o sea, tan cerca, estoy hablando, ¿verdad? El uh, concepto mismo de femicidio, esta vara de que, ¿cuál locura temporal? Ni qué pichas, ese puto es un asesino, ¿verdad? O sea, ese concepto es muy nuevo, por eso es que hasta ahora se está visibilizando esto, ¿verdad? Toda esta vara que tengamos por lo menos, o sea, yo sé que las cosas no sirven, pero que exista por lo menos un instituto de la mujer, que exista por lo menos una serie de cosas, ¿verdad? Eso era impensable en los años 70, ¿verdad? O sea, la mujer estaba ahí para tocarle las nalgas y para, ¿verdad? ser la concubina ahí, Sí, y para que fuera a la U los primeros 2 años y después que quedara embarazada y listo, ¿verdad? Si acaso iba a la U, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? O sea, la mentalidad era y sigue siendo terriblemente patriarcal, ¿verdad? Eh, entonces, te digo eso porque ese concepto, ¿verdad? De que el mae pierde la cabeza y como perdió era porque estaba enamorado. Entonces, como estaba enamorado y ya no está enamorado porque ya su objeto, ya aniquiló su objeto del deseo, ese mae no va a volver a cometer un crimen, ¿verdad? Entonces puede salir libre, ¿verdad? O sea, entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuánto vale una vida? Entonces, uh, entonces, entonces, la vida de una mujer no vale un comino porque una vez que el mal la mató, ya el mal se liberó de su área y su pecado y purgó su instinto asesino, entonces ya está libre. Lo que pasa es que el problema es que lo va a repetir el patrón, muy probablemente, además, ¿verdad? sí, Pero ve vos que lógica más extraña, ¿verdad? Y yo entiendo lo que vos estás diciendo. O sea, hay una posesión, ¿verdad? Pero esa posesión tiene que ver con digamos, estas formas de pensar arcaicas, ¿verdad? Completamente arcaicas y que van o sea, que tienen su origen hace 10.000 años o más, ¿verdad? Básicamente en machos alfa, ¿verdad? Que tenían aterrorizada a toda una puta comunidad, ¿verdad? uh, Y sí, somos, sí, y claro. somos herederos de eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todos somos el macho pero bueno, de hecho de eso mismo y es que simplemente son cosas que en la realidad, o sea, antes estaba muy cercano a mi realidad el proyecto, pero ahora está aquí, está como inmerso, Sí, claro. ¿verdad? Son temas que están ya, el cielo rojo de San Francisco, Sí, por ejemplo, la pandemia, eh, y los femicidios, la represión, todo ya está aquí, digamos. Entonces, y en hora buena, ¿verdad? En hora y en mala también. Entonces me puse a leer
eh, ya me puse a leer varias cosas. Entonces, In the Footsteps of the Heroine es una tesis de Sarah Nicholson Ujú. que es precisamente desarrollando el viaje de la heroína de Maureen Murdoch. Voy a tener que comprar, yo creo que el viaje de la heroína porque no lo he encontrado. Sin embargo, me encontré un worksheet que ayer lo encontré y para poder trabajarlo de manera teórica de una Camitán lo encontré. Pero ella dice, Sarah Nicholson dice, sobre esto, porque yo, y de hecho lo apunté como una posible forma de explicar a los femicidas. The infant is impelled by two contradictory impulses, one which strives from a merger with the mother, which sustains its dependence on her, and the other which strives for independence and its own autonomous place in the world. The male infant's contradictory impulses are writ large in the symbolic order's relation to the symbol woman, as illustrated in Campbell's description of the hero's union with the goddess. The symbol of woman, conflated with the mother, paradoxically represent both man's desire for reunion and oneness and his abject fear of fusion. Entonces, me acuerdo también en generales que tenía una profesora que hablaba de que la represión a la mujer tiene que ver con el miedo a su poder y a su fertilidad, Por supuesto. ¿verdad? Es una forma de explicarlo, y aquí también lo dice, como el miedo a desprenderse de la mujer y el miedo a depender, ¿verdad? Es una cosa así súper enfermiza, y entonces, por ejemplo, las mujeres sangrando una vez al mes, un montón de sangre, y cuando el hombre sangraba esa cantidad, era porque se iba a morir en los tiempos de la guerra. Entonces, ¿qué es esa hechicería? ¿Qué es esa bruja? Y otro montón de cosas. Entonces, todo esto me permite ver mejor a Fares, porque ayer me puse, ya tengo un poquito de música, pero estaba muy crudo. Eh, Porque estoy más bien empezando, tengo le voy a enseñar, le voy a compartir la pantalla. Bueno, me tiene que hacer el host. Sí, Ujú. Porque había pensado y ya estoy más aterrizado en eso y voy a empezar por ahí, de que Fares perdió a su esposa, ¿verdad? Vamos a ver. Tengo una estructura súper cruda, pero quería empezar por aquí. Am, Esto. El recuerdo que tiene de que su esposa murió al dar a luz a Temisa, ¿verdad? Él culpa a Temisa por eso, siempre lo ha hecho. Entonces, es un lamento dulce con varios agudos donde él solo quiere proteger a su ciudad, pero de manera más paternal, no como en el primer área que es muy autoritario. Entonces, que hay que mostrar toda la vulnerabilidad y estoy pensando en eso. También, bueno, el mismo Re, por ahí está, pero es que no quiero volver a Re hasta en algún momento necesario. Y no quiero hacer explícito el modo frigio tampoco, ¿verdad? Ya sí, con la música. sería bueno que esto está concebido como un segundo acto, ¿verdad? Más o menos. Sí, 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 está sería conseguido bueno como un segundo acto. sería bueno que no retornaras al re hasta el final de ese segundo acto, porque ya lo trabajaste bastante en el primer acto, entonces que estemos lejos de ahí, ¿verdad? Para caer ahí, porque además eso, digamos, es muy difícil, o sea, ni Mozart lo logró, si no lo logró Mozart no lo logra nadie, es muy difícil crear una lógica tonal a través de toda una ópera o toda una obra de teatro musical, simple y sencillamente porque estamos hablando de 2 horas de música, 3 horas, ¿verdad? De música, en el caso de las obras de Mozart, o qué sé yo, ¿verdad? 3 horas y Ujú. media. Y entonces lo que se hacen son
como grandes subzonas, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que hay toda una... Sí hay una cierta lógica, pero no lo puedes, no lo puedes sostener todo. Lo que hacía Mozart, por ejemplo, es que Mozart organizaba todo lo que era su finale de acto, ¿verdad? Entonces, en el que había muchos números incluidos, ¿verdad? 4, 5, 6 números hacia el final. O sea, estamos hablando de que en un acto de Mozart podría haber, no sé, 14, 15, 16 números, ¿verdad? Pero en la última tercera parte de la cosa estaba unido de tal manera que una cosa iba a la otra, iba a la otra, y la otra, y la otra, y ¡pah! Y culminaba, ¿verdad? Los famosos, Que pasa en el primer acto de cierto profundo. correcto. Sí, el Eso famoso hecho pasa. de que empieza con uno, después va el dueto, después va el terceto, después va el cuarteto, después todo el coro, después todo el mundo, ¿verdad? O sea, para crear un efecto que es musical, pero también dramático, ¿verdad? Que si el drama se presta para eso, ¿verdad? Entonces, Mozart lo que hacía era que ya sí agarraba toda una estructura hacia el final y hacía una estructura para el principio y algunas cosas quedaban más sueltas en el medio, ¿verdad? Y tiene lógica, ¿verdad? Tiene, o sea, del medio de por sí usted lo quiere más recortado y el medio de un acto se va a parecer más a un desarrollo, ¿verdad? Donde es más enredada la cosa, ¿verdad? Y de por sí estamos en el medio de una, o sea, donde la acción está más complicada también, ¿verdad? Entonces, hay, ¿verdad? O sea, comillas, no todo tiene que estar cartografiado y hiper redirigido. Al contrario, en esa parte más bien se busca otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, la vida es más caótica, ¿verdad? Pero entonces, para decirte pero sí, uno puede planificar como, o sea, eh, algo como así, si no tocas el re hasta cercano o sea, después del segundo punto de giro, el final, ¿verdad? Sí, pues ese re nos va a recordar el principio, nos va a repetir todo, y ahí solito va a haber una referencia que nos genera una cuestión formal, ¿verdad? Pero no es que tenemos que Exactamente. planificar toda la estructura, me explico, ¿verdad? Y de Porque, hecho, lo otro es que los segundos actos, yo he sentido, bueno, vi Push y vi varios de Opera Harmony y me tiré sobre todo Moisés y Aarón, que me dejó muy, la de Schoenberg que está ahí. sí, sí, Yo no la había visto sí, y no había visto nada de hecho, vocal de Schoenberg solamente los números con soprano de los cuartetos de cuerdas número 2, que es maravilloso, sí, es muy bello. pero me impactó mucho porque es muy alemán, digamos, es muy germano en cuanto a que hay un contrapunto de ideas muy fuerte, ¿verdad? Que se ve en el mismo contrapunto de la tonalidad y del estilo de Schoenberg, ¿verdad? Hay un contrapunto de ideas, entonces uno encuentra un montón de textos, hay textos ateos explícitamente, ¿verdad? Lo cual le hace mucho contraste a las ideas más bien creyentes, ¿verdad? Entonces me impactó. Y luego lo que me pasa es que en los segundos actos a veces los siento raros. Tal vez puede ser por dos razones. Porque no están muy bien logrados a nivel de estructura o porque simplemente la acción se disemina y se ramifica tanto que uno se pierde y a veces los segundos actos muchos quedan muy abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, yo sentí más raro el segundo acto de Doctor Atomic a nivel Sí, no, no, de acción. para mí, Doctor Yo Atomic, no sé si, para mí, Doctor Atomic es el no sé, primer acto, yo le eliminaría el segundo acto, para mí. O sea, le sí, dejaría un par de probablemente elementos. fue eso, que John Adams metió la pata ahí con la No, acción, ¿verdad? Porque, obviamente yo nada meto la pata. Si a mí no me ajá, gusta ese no, segundo. no manejó bien la acción y eso es algo que es como muy peligroso y es fácil caer en eso porque también se siente en el segundo acto de Moisés y Aarón, donde el texto sí amarra y sí cierra, ¿verdad? Diga, sí amarra las ideas, pero queda abierto. Pero a nivel A mí me musical, pasa con Moisés y Aarón que el texto no ayuda a nada. El texto no es dramático. sí, Fíjate no, que si te puedes es saber, filosófico, es sí, pura teología.
si te pones a ver las acciones que propone el texto no propone absolutamente nada de acción. A mí lo que más me gusta de Moisés Aarón es el principio, cuando el Dios le habla en el, ¿cómo se llama? A través En el coro. del coro, y ese Dios me encanta, esa visión Sí, de Dios me encanta. Pero lo demás, claro. o sea, dentro del lenguaje de Schoenberg, obviamente Alban Berg, con Vosek y con Lulu, es Por muchísimo más supuesto. efectivo y además muchísimo más racional también, parece mentira. O sea, Alban Berg, que es mucho más pasional en su música, tiene un control exquisito sobre las formas y lo que él hace. O sea, ahora que hablé de la estructura de una ópera, de pronto Alban Berg sí lo logra. Claro, Eh, claro, por supuesto. Y es que uno no puede estar desligado. Por eso yo prefería hacer el texto yo, porque también podía tener control sobre la acción. Ujú. Se me podía salir de las manos si el texto lo empezaba a manejar otra persona, ¿verdad? Y hasta ahora me doy cuenta, porque la misma forma musical tiene que ir correspondiendo. No, Eh, claro, la escritura del libreto es un arte. O sea, sí, yo, exactamente. que a mí me interesa esto, yo por eso estudié libreto, estudié toda esa cuestión, porque yo sí, porque uno Es tiene a que, través de la forma en el lenguaje y la sintaxis del lenguaje que uno entiende la sintaxis en musical, correcto, ¿verdad? uno por lo menos tiene que estar moldeando el texto. Si no, el texto no va a funcionar para lo musical, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Y bueno, entonces aquí tengo una estructura muy tentativa y cruda, pero me interesa a partir de acá, del que sería el tercer número, por decirlo así, la tercera escena, ¿verdad? Que es un momento donde hay un cambio de escenario brusco y se muestra eh, la vulnerabilidad de Fars, ¿verdad? Y le había hecho aquí, ¿no? ¿Escucha algo sí, o no? sí, perfecto. Ajá. Pensé en esto, porque el mundo de los bemoles, también como a manera muy general, ya veo que no tengo que ser tan cuadrado, hay muchas posibilidades. El mundo de los bemoles es el mundo de Fares. Entonces, eh, ayer estaba haciendo esto como a la 1 de la mañana. Perdón, es que no puedo leer bien otra vez. Y entonces se me ocurrió que podía hacerlo politonal, do menor y si bemol menor, que en realidad está muy cerca están demasiado cerca, aunque tenga un montón de bemoles en medio, pero conforme he explorado, lo que me permite también esto de politonal, entre comillas, es que puedo camuflar el frigio, ¿verdad? Aquí está camuflado, pero puedo también acceder a otras cosas muy expresivas, ¿verdad? En do, ¿verdad? Do por ser ya tener el tropos de que es lo trágico, ¿verdad? Entonces ahí esa parte quiero basarme un poco como una versión distante y opuesta que es el tema del lamento de Temisa, entonces sería el lamento de Fares. Y bastante cromático, muy Alban Berg. Quiero ir más a Berg y más a Messiaen, estudiando los modos de transposición limitada
que hice, bueno, hice el primer movimiento del trío, necesito hacerle otro movimiento, quedó bastante bien, del piano trío, me di cuenta que ya estoy encontrando bien cuál es el lenguaje que quiero explotar por muchos años, ¿verdad? Que es bien ecléctico, igual, o sea, siempre paso de un lado, de un modo al otro, pero ya estoy encontrando el lirismo dentro de las líneas cromáticas y dónde puedo entrar y salir de la tonalidad si me da la gana, ¿verdad? Que es algo que he estado buscando y que ya lo he ido encontrando, pero ya ahora estoy más consciente. Entonces, ¿qué es básicamente, como me decía, ¿cómo se llama? Mi amigo Andrés, son puros movimientos de Riemann, ¿verdad? Puras conducciones de voces y ya, eso es todo. Entonces, a partir de puras conducciones de voces, yo puedo acceder a un montón de lugares. Entonces, ya la tonalidad no son como bloques rígidos de que si voy a ocupar un acorde pivote para acá, que la dominante secundaria, no, eso no importa. Si ocupo momentos así, lo haré, pero si no, que más bien sean como una cuestión multidimensional, donde yo pueda acceder y estar como omnipresente en un montón de lugares al mismo tiempo. Que al fin de cuentas, cuando uno se pone a leer a Berg, más que a Schoenberg, eso es lo que hace él, Claro. ¿verdad? Sí, él lo hace, es muy serialista y todo, pero es tan lírico porque es muy flexible con él mismo, ¿verdad? Entonces, yo pensé que estaba atrasado con el cronograma, pero ya con esta idea, que es un par de cositas, ya me dice muchas cosas, ¿verdad? Cuestión de edípica, todo esto es edípico, básicamente, y femicida también. Entonces bueno, igual ahí tengo varios arios de bajo que me mandó Gabriel para estudiar. Eh, por ejemplo, Boris Godunov, Ah, la claro, muerte de Boris Godunov, que es muy buena. También Attila tiene momentos importantes donde se muestra la vulnerabilidad de él. Bueno, y la historia de Anakin Skywalker es fuertísima también. Porque él se va al lado oscuro, por el miedo, precisamente, pero el miedo a la muerte de la que va a engendrar a sus hijos. claro. Es una cuestión edípica también. Entonces, todo eso me ayuda a hacer misma catarsis de todo esto que está pasando. Es muy loco o sea, porque, digamos, para volver al tema con el que empezaste, el femicidio, el femicidio es la otra cara, digamos, del amor romántico, en realidad. O sea, Exacto. el concepto de amor romántico, o sea, mi media naranja, ¿verdad? Que viene del banquete de Platón y antes, ¿verdad? Porque, o sea, ni tan siquiera fue lo que supuestamente dijo Platón, ¿verdad? Porque eso lo dice Aristófanes, ¿verdad? Que él habla de los seres Ajá. estos que de cuatro patas y, ¿verdad? Que tienen dos torsos y que se van pegados, que eran como bolas, que dan vueltas, que son separados y que como los seres humanos venimos de esos seres, siempre andamos buscando otra vez nuestra media naranja. Entonces el concepto de media naranja es el concepto de completud. La completud se logra solo cuando uno encuentra la media naranja, ¿verdad? Entonces, si esa Ujú. media naranja no quiere estar conmigo, esa media naranja no sirve, me explico. O sea, o sea, Está podrida. está podrida. Si Es no es la mía, parte que tengo que eliminar de mí. si no es mía, no es de nadie, ¿verdad? Entonces, Ya, sí. ese concepto de amor romántico es la sombra, así como la sombra, o sea, esa palabra, la sombra de Dios, de hecho, está en la Divina Comedia y me encantó cuando Dante describe a Satán, ahí estaba algo así como esa inmensa sombra de Dios. Y me encanta ese término porque es muy Janos, ¿verdad? Pues y también Krishna, o sea, Dios, Dios al final también es Satán, ¿verdad? O sea, que es la vara, o sea, tengámonos de varas, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, esa del amor romántico, este concepto de que eres mía, papá, el sol de mis ojos, la estrella de mi no sé qué, tacatá, todo mi vida es para vos. Ah, ¿no me querés? Ahora te mato, hijo de puta, ¿verdad? Ese concepto, ¿verdad? Ajá. El femicidio es la sombra de eso, o sea, del amor romántico, ¿verdad?
Entonces, están ligados, ¿verdad? O sea, Hay otra cosa que para que, perdón, es que se me va a olvidar, se me ¿sí? va a olvidar, perdón, es que es algo también que es un tema recurrente, pero yo creo que hay que traerlo siempre a la mesa. Y quería hacer un paréntesis grande sobre esto. El asunto del amor romántico, ¿verdad? Y de querer quedarse con esa cuestión súper barata y fácil de seguir cantando las mismas áreas de amor romántico que lo que propaga es pura dependencia, ¿verdad? Eh, que al rato muchos de esos ni saben italiano, cantantes y todo, pero lo que Pero están el amor propagando, romántico está presente en las canciones de hoy, está exactamente, en los boleros de los años 40, y venía desde la trova verdadera o sea, del siglo XII, ¿verdad? Y probablemente desde antes, pero por lo menos desde el siglo XII, cuando aparece el XIV, XIII, cuando aparece el amor cortés, más o menos desde ahí podemos hablar de este concepto, ¿verdad? De amor romántico, ¿verdad? Y como concepto cultural, ¿verdad? Y que sigue permeando las películas de Hollywood, las telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. todo, sí, sí, exactamente. Y entonces, aquí como seguimos en el siglo XIX, ¿verdad? Yo desde el 2013 que empecé 2014 que dije, bueno, quiero hacer canto lírico, pero quiero ir contra esa cuestión del amor romántico, ya era una semilla importante, como una premisa. Para el mundo del canto lírico eso es una herejía, para muchos, es una herejía, ¿verdad? Es una, al menos aquí, en esta, me estoy refiriendo a esto. Y Sí, el paréntesis al que me refería es que cada vez me doy más cuenta de que el mundo de la ópera, el canto lírico, está controlado por la derecha, sí, pero tanto a nivel... a- a- por eso hay otros, digamos, por ejemplo, Benjamin Britten nunca escribió una obra donde aparecía algo que se pareciera a amor romántico, ¿verdad? exacto. Todas las óperas de Britten son súper inteligentes y todo. Además, el mae era gay, la vara, todo eso. ¿Verdad? Tiene una ópera sobre, o sea, Muerte en Venecia, sobre el deseo de un hombre mayor por un carajillo, ¿verdad? Pero que no se consuma, Ujú, ¿verdad? Digamos, pues, o sea, tiene de todo, pero no tiene sobre amor romántico, ¿verdad? exactamente. Y Aquí es donde seguimos súper atrasados en esos conceptos, sí, ¿verdad? Pero digamos aquí, y aquí es un charquito, pero se nota el control de la derecha, tanto ideológico como económico, sobre el canto lírico, ¿cierto o no? ¿Verdad? vamos a ver, el canto lírico es básicamente ya, eh, Una eh, mafia. sí, pero por eso es una élite, ¿verdad? Digamos, ha sido promovido por el canto lírico fue un fenómeno popular en la Italia, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, principios del siglo XX, y se mantuvo hasta la primera mitad del siglo. Un fenómeno bastante popular, ¿verdad? Masivo es más. O sea, autores como Puccini o como Verdi eran multimillonarios, ¿verdad? En el sentido de que eran, como decir, los Spielberg de la época, ¿verdad? A Ajá. Verdi le estrenaron Aida en las pirámides de Egipto, ¿verdad? O sea, se hizo un montaje en las pirámides de Egipto ahí, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Con elefantes y con todo, ¿verdad? Wow. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la Fanchifula del West fue estrenada en Metropolitan Opera House, se lo llevan para allá, Puccini, ¿verdad? Etcétera. Entonces, era un arte popular, o sea, por lo menos en Italia y en Alemania también, y todavía el día de hoy, es un arte bastante popular, ¿verdad? Entonces, la dramaturgia operística en esos países es muy sofisticada, ¿verdad? O sea, cumplía ciertos requisitos en algún momento, pero después, pero para volver al tema, es que me perdí un poquito, este, era un fenómeno popular hasta más o menos los años, hasta la muerte de Puccini, ¿verdad? Hasta la Ajá. muerte de Puccini. ¿Y qué Y pasa ahí? después, La ópera es tomada por la vanguardia, ¿verdad?
O sea, y digamos, ahí los que continuaron con la tradición, digamos, operística masiva, hay Menotti por ahí, ¿verdad? Que escribe, Ajá, varias óperas, y inclusive varias para radio y todo esto, y ya, ¿verdad? Pero la cosa se vuelve una vara muy elitista, ¿verdad? Y el Festival de Bayreuth es una vara súper élite y ultraderecha, ¿verdad? sí, Etcétera. claro. Y la ópera se importa a América Latina. ¿Y quiénes son los que construyen los teatros de ópera en América Latina, incluyendo en Costa Rica? Las élites, ¿verdad? ¿Y qué querían ellos? Ellos querían, o sea, las élites querían escuchar canto lírico italiano, no querían, o sea, independientemente de que eso fuera popular o no en Italia, ¿verdad? Aquí lo querían, las élites los querían para sí, ¿verdad? Es un asunto de apropiación cultural, y por eso el Teatro Colón, por eso el Metropolitan Opera House, por eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, y, y, este, y se vuelve, en América Latina, la ópera nunca fue un fenómeno de abajo para arriba, siempre fue un fenómeno impuesto, ¿verdad? Porque sí Ajá. lo fue en Italia, lo digo porque sí lo fue en Italia y sí lo fue de alguna manera en Alemania también. Y Alemania e Italia están llenas de teatritos de ópera, Populares. populares, y además en comunidades pequeñas. El festival de Glyndebourne, de Benjamin Britten, es un festival en un pueblo chiquitito, ¿verdad? El pueblo del Mae, ¿verdad? Que es un pueblo de pescadores, donde ocurre su ópera Peter Grimes. Esa ópera ocurre ahí, ¿verdad? Y él compuso un montón de óperas pensando en este festival, que era un festival, o sea, que por eso es que mucha de la música de Benjamin Britten es para orquesta muy pequeña o reducida, ¿verdad? Y, este, y él lo que hizo fue, él se compró un barn. ¿Cómo se llama un barn? Como un establo Un gigante, granero. Ajá. y de ahí pusieron las sillas, y ahí hicieron el festival, los maes. E invitaban a los pescadores, las brasas, toda la comunidad iba, y por supuesto un montón de invitados internacionales y todo, o sea, entonces, o sea, lo que me refiero es que la dirección va es más, es más horizontal, no tan vertical la vara, ¿verdad? En América Latina siempre fue súper hiper vertical, ¿verdad? Y aquí no les, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, y aquí no les interesaba eso. O sea, si yo me voy o sea, ¿cómo se llama? Para Dota, ¿verdad? Y monto un festival y me compro una cosa ahí, ya, aquí me va a ser mucho más complicado mover eso. Debe ser posible, pero es mucho más complicado, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es algo que hay que hacer en algún momento, ¿verdad? Irse Sí, para claro. Monteverde o para no sé qué, y montar un festival de música contemporánea, de ópera, de lo que sea de uno, ¿verdad? Pero ahí, eso me parece un proyecto muy chiva, que fue lo que hizo Benjamin Britten. Pero para continuar con la historia de la vara acá, en América Latina teníamos un género que venía de abajo para arriba, que era la zarzuela, ¿verdad? Y, Ajá. y hubo zarzuelas muy buenas, ¿verdad? Pero la zarzuela muere alrededor de los años 50, ¿verdad? Por una serie de razones socioeconómicas, lo que sea, ¿verdad? Y también la presión del musical anglosajón, ¿verdad? Y también por una falta de ¿cómo decir? Inclusive, por ejemplo, si nos vamos a Costa Rica, no teníamos intérpretes de musical, y casi que ni de canto lírico hasta hace muy poco, ¿verdad? O sea, en cantidad, ¿verdad? Como para pensar, como para poder empezar a plantearse proyectos y hacer cosas, ¿verdad? Hasta ahora realmente que hay eso, ¿verdad? Y entonces el problema es en Costa Rica. Pero sí esa, eh, eh, el, la cosa de hacer algo de abajo para arriba, digamos, es un poco la idea de la chunga, la idea de la ruta de observación, etcétera, etcétera. Eso casi no se ha dado en América Latina, ¿verdad? Y también me imagino que usted no me ha contado un montón de hechos de represión que vivió con sus óperas, porque ya sea explícita o implícita, a nivel como de negarle presupuestos o cosas así, porque cada vez me doy más cuenta de que
de que bueno, esos tipos que tampoco son brillantes, mentira, hay gente del canto lírico que sí lo son, pero la mayoría no, en realidad, le lo promueven a sus mismos estudiantes ese pensamiento súper cerrado y conservador y ignorante, ¿verdad? Que Es, no es un pensamiento, es simplemente una tradición que no saben ni por qué lo están, ¿cómo se llama? Perpetuando. Tal vez ni siquiera se dan cuenta de eso, simplemente es porque es replicar una cuestión para poder quedar bien con el Sansonete y Tinoco y con un montón de gente que es la que les da plata por, para salir. por eso, Ah, ¿verdad? es que también es una cuestión de las cuales son las avenidas de desarrollo que tienen y toda esa cuestión. Y hay y digamos, las grandes casas de ópera, al final de cuentas, son como, sí, como la Liga Española o como la Premier League. Esa gente necesita superestrellas que les lleguen. Entonces, a- cuando apenas aparezca, ¿verdad? Alguien que de verdad puede descollar, no, tal vez no apenas aparezca, no, porque se aprende muchas oportunidades, ¿verdad? Pero digamos, se lo llevan para allá y lo... Entonces, cuál es es lo mismo que... por eso puse el ejemplo del fútbol, porque, ¿qué es lo que esperan todos los futbolistas? ¿Acaso que jugar con Saprissa y con la Liga, no? Pues, entonces, Ir al Real Madrid. Barcelona, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay una colonización de cómo funciona eso. Porque eso no era así hace unos años. Todo eso es un fenómeno bastante nuevo, ¿verdad? Hablando del fútbol, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hace 30, 40 años, o sea, el Maya argentino, o bueno, los argentinos pues siempre fueron muy internacionales en esa área, pero digamos, la gente quería jugar en su equipo, ¿verdad? O sea, Pelé nunca salió del Santos, ¿verdad? Ajá. Entonces, nunca quiso salir del Santos, ¿verdad? Porque ahí había otro montón de cosas en juego, ¿verdad? Y que tenían que ver con identidades, ¿verdad? Este, Entonces es súper natural la resistencia que hay ante otras temáticas en el canto lírico. Es natural, más bien es hasta, bueno, para uno es un dolor de cabeza, pero es hasta necesario, ¿verdad? Para poder cuestionarse aún más cuál es el papel de que el fenómeno social que ni siquiera saben los mismos cantantes que hay, político y económico, ni siquiera, tal vez ni se dan cuenta. ¿Verdad? Porque, o sea, los que me han apoyado, yo los he llamado porque sé por qué los he llamado, no solo porque canten bien, sino porque son un poco más conscientes de eso. Pero por allá, de ahí caen en el mismo juego muchos. Tal vez es simplemente para sobrevivir, ¿verdad? sí, pero digamos, Eh, yo creo, a mí me parece que la cosa es un poco así a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, yo lo que estoy viendo y lo que me he enterado, ahora que todo el mundo está publicando cosas, ¿verdad? El grupo de poesía que está ocurriendo en todo lado, me he dado cuenta que hay muchísimo más compañías independientes ¿cómo se llama? Y proyectos volados entre canto lírico y con mezclas de audiovisuales, rock, cosas de bueno, la rap, misma ópera Harmony. correcto, o sea, yo he visto de todo y entonces me parece que también es cierto, y eso se nota, hay un cierto agotamiento también, digamos, o sea, las grandes compañías pueden montar estas óperas de 4 horas, ¿verdad? Pero hay un montón más en este momento, pues, si pensamos en países que están produciendo, digamos, ¿cuántos cantantes líricos producirá Estados Unidos al año que se gradúan con maestría en canto? Debe ser un pichazo. Y no todos van a conseguir trabajo en el Met en LA Opera no sea, la verdad es que los espacios no son tantos. Entonces, toda esta gente tiene que hacer, sea, o se va a dedicar a dar clases, ¿verdad? Que ya hay muchos, obviamente, pero también ese mercado se satura, o tiene que volverse más entrepreneur, ¿verdad? Tiene que empezar Sí, a plantearse proyectos y a ver cómo, o sea, que al final de cuentas así fue como nació la vara, ¿verdad? O sea, sí, cuando súper. Monteverdi escribió Orfeo Eurídice, no había una sola compañía de ópera, él llegó y agarró a los maes y dice, pagamos esta vara, ¿verdad? Y, este, y, este, y, Juntemos.
Y a los 25 años ya había el Teatro La Fenice, se había montado en Venecia y ya Monteverdi estaba presentando sus obras en un teatro, porque al principio estaba montando ahí en los salones de los palacios, ¿verdad? Que le Sí, prestaban, ¿verdad? O que lo contrataban para eso. O sea, pero básicamente el mae estaba haciendo el entretenimiento de una fiesta, ¿verdad? Que después lo llevó al teatro. O sea, entonces, la vara empezó por gente muy, muy creativa, resolviendo cosas, ¿verdad? Que no estaban hechas, ¿verdad? Y reinventando qué era lo que había que hacer. Yo creo que la estructura, sí, y te lo digo porque yo estaba pensando muchísimo en esto, ¿verdad? En esta vara, acabo de terminar otra ópera y estoy, ¿verdad? La estructura tradicional de la compañía operística, esa estructura se va a mantener en muy pocos lugares que lo pueden sostener. Y de hecho ya está ocurriendo, ¿verdad? se está añejando, Sí, se está añejando. se está añejando y ya los malos no saben ni qué hacer, ¿verdad? Entonces montan las mismas óperas, pero entonces las cambian de lugar, entonces montan Rigoletto, pero no es en el siglo XVII, sino que lo montan en Las Vegas en 1960, y dice, todo muy interesante, pero hay momentos que ya no, ya, o sea, Ya, o sea, sí. ya, Ya, igual muchos se están cansando por eso, y por se dan eso. cuenta de que, y también aquí, yo creo que, bueno, eso me pasa con Catalina. Catalina no es ópera, pero me pidió esta pieza que a la vez es dramática, la Sangre, Polen y Ceniza, y me dijo que le gustó mucho, y también ella misma está buscando otros compositores contemporáneos. Esto de Latinoamérica en voz de soprano, bueno, sí, es pura música pero digamos, es un proyecto entrepreneur, ¿verdad? De ellas con una empresa de comida de acá, Ah, Preparato, ¿verdad? Que yo estaba hablando con él. Entonces ya con eso ya hay un pequeño germen empresarial que es importante y bueno, como usted dice, es parte de cómo nació sí. y cómo se dan estas mismas cuestiones. Pero si no hay compositores haciendo cosas buenas para esto, entonces tampoco se va a sostener. No, no, pero eso, de hecho, yo voy a hacer, Aquí en sí, Centroamérica, digo, no, porque no, es que sí, Centroamérica, es que uno es el que tiene que tomar esa batuta. Yo, a yo, eso me refiero, sí. yo acabo de terminar una, pero bueno, esa se va para el próximo año. Y voy a hacer, ya, bueno, ya estoy terminando una para allá, para YouTube, para hacer así, una escena de 8 minutos, un cantante, ¿verdad? Sobre la actualidad, sobre ya, ¿verdad? Una, Ajá. una noticia del periódico, es más, era un texto sacado de ahí, retrabajado un poco. Y entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, y eso quiero tenerlo listo así como en 2 semanas, siento que tengo que sacarlo ya. Y creo que por ahí hay, o sea, no sé, es lo que se está Hay haciendo. que ir golpeando, haciendo y golpeando las conciencias y como decía Otto Castro, la composición es de abrirse el camino en el monte, no hay caminos, Sí, hay que claro, abrirse el camino uno, ¿verdad? sí, sí, Ya en otro, digamos, ya bueno, no sé, violinistas ya tienen sus festivales y ya saben que van a tocar en cierta orquesta, incluso ya tienen los puestos asegurados, pero están esperando el título, pero uno no, ¿verdad? Y por eso es que me imagino, a mí hay algo que me da más miedo que la muerte, ujú, que es estudiar composición y no dedicarme a ello. Porque he visto un montón de personas que se gradúan en composición y no se dedican a eso, ¿verdad? Y ese es el otro tema que quería tocar. Siento como que, bueno, puede haber un resurgimiento ahorita en tiempos de crisis, pero estamos como somos una raza extinta en Centroamérica, los compositores, entre comillas, clásicos. yo no diría que Eh, somos una raza extinta. Yo diría que o dormida, no, estamos más vivos que nunca. O sea, por lo menos en Costa Rica. compositores clásicos. Es que nunca existieron. Es que, ¿por qué decís que no se puede extinguir lo que nunca existió? O sea, Costa Rica, ¿Cierto? ¿cuántos hay? O sea, ¿cuántos hubo? O sea, de la generación anterior a la mía, don Bernal y don Benjamín. Y se Listo. acabó. Sí, y ahí agarramos, y o sea, un poquito mayor que yo, ahí están, se llama Erra se llama, y Mario Faguel. Mario Faguel, ajá. Y por ahí andaba,
¿cómo se llamaba? Fue el Ortiz, que está, que que está en Los Ángeles, pero bueno, eso fue hace mucho rato del país y me parece que dejó de componer además. Este, y, Ajá, y, sí. este, y eso era o sea, O sea, más bien tiene que empezar la cuestión, correcto. pero Yo creo que es más bien, cierto. yo creo que más bien o sea, es algo que se está un poco, bueno, hay una generación que se está mucho, ha estado mucho más activa, que es la de Cardona, la de Escalante, el Eddie Mora y yo, digamos, que hemos estado Ajá, más activos, y otro montón de gente que está ahí también, más, pero digamos que esos son los más académicos. Ah, bueno, y Marvin Camacho, y sí, ¿cómo se llama? claro. Y ya estamos Pero hablando, estamos la hablando, generación mía, me imagino que es que, bueno, toma demasiados años también madurar como compositor. yo, Me por decía supuesto. Caterina que hasta los 40 años empieza el compositor a despegar, ¿verdad? Lo cual es, Bueno, bueno, eso, depende. Si sos Mendelssohn, no, ¿verdad? Pues, ajá, pero sí sí, ¿cómo se llama? Claro, Mendelssohn se murió muy joven, además. Pero sí, que ustedes hay una serie de ustedes ahí que, que, que ya están aportando. O sea, que ya están aportando Alonso Torres, vos, Daniel Garrigues, ya están aportando, ¿verdad? sí, claro. A la cultura costarricense, ¿verdad? Pero no quiero, yo quiero tomar o sea, y ojalá que otros lo hagan también, pero sí quiero tomar el camino más social y más político. Bueno, ya lo he hecho, porque siento que es necesario y bueno, ya vengo predispuesto a eso, ¿no? Yo no quiero hacer, bueno, y he hecho música instrumental y sin concepto, entre comillas, el piano trío es así, pero sin embargo, con ese piano trío, lo tomé con ritmos africanos y ya hay algo ahí y siempre hay algo ahí que quiero tomar, pero no quiero ser neutral, no, digamos, eh, no quiero ser neutral, aunque no gane no voy a ganar un montón de plata con mi música, mentira. Sí, me he pagado un par de cosillas con música que he hecho y además, bueno, tengo 27, pero el punto es que no me importa eso, me importa que haya algún camino súper consciente y con la realidad. Yo no quiero hacer música de museo, ¿verdad? Me molesta eso, me molesta esa neutralidad. No quiero, completamente de acuerdo. Este, no me interesa ser de la farándula pero clásica, no me interesa. ve, por ejemplo, el caso de Alejandro Cardona. Alejandro Cardona es un tipo súper hiper consecuente con todo lo que las, ¿verdad? Y, Claro, claro. y súper político en toda su música. O sea, no hay música de Alejandro que no tenga un elemento político, ¿verdad? Y Y es excelente técnicamente. es Yo estaba excelente, escuchando. muy respetado y en toda América Latina y no es para nada un farandulero de la música clásica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Sí, ese es un caso o sea, yo respeto muchísimo a Alejandro, ¿verdad? A mí me parece ujú, que su obra además es magnífica, ¿verdad? Me parece que su sí, obra claro. Sí, por supuesto. Pero bueno, nos fuimos un montón. Voy a con lo de la estructura, porque eso sí quería llegar a eso. Todo esto es, bueno, como muy crudo, ¿verdad? Irá cambiando, entonces. Estoy pensando en una introducción de orquesta y coro, utilizando los susurros, porque me gustó mucho precisamente del, ¿cómo se llama?, de Moisés y Aarón, que es un contrapunto, está el texto ahí, pero está súper coloreado, está orquestado el coro, ¿verdad? Súper bien orquestado. Entonces estoy pensando en eso. Sin embargo, que sea un movimiento hacia adelante. El primer acto empieza de poquito a poco y ahí va, pero el segundo acto tiene que ser así, ¡juá! ¿Verdad? Y también es algo común de los segundos actos. Sin embargo, alternar con eso, con los susurros, con los efectos, para que sea, eh, que el coro sea más monstruoso, ¿verdad? Y se puede hacer perfectamente. Em, También, por ejemplo, bueno, me estoy pensando en los trabalenguas que tiene, ¿cómo se llama? La Julia Wolf en,
en el segundo movimiento, en Breaker Boys, de Anthracite Fields, sí, que son unos súper trabalenguas, ¿verdad? Pero es más del estilo de ellos que es country. Pero es algo interesante porque hace el coro virtuoso. No solamente es el grande y un bloque coral así grande y fuerte, porque eso es como también muy cliché. ajá, Entonces, eso por un lado. Y lo que haría este primer, a nivel de acción, son las Fuerzas Armadas que van a intervenir para capturar a Temisa, que saben que está en Comunidad Esperanza. O sea, ya llegó un soplón y les dijo, bueno, ya está ahí, ¿verdad? Y eso es, algo está pasando. Tenemos que ir a intervenir. Entonces van y suben y van a buscarla. Entonces, como la introducción. Luego, recitativo arioso, Ander y Temisa, hay un túnel que conecta Comunidad Esperanza con Ciudad Renacer cerca de los acueductos, que era lo que estaban trabajando en secreto y demás. Entonces, mientras algunos se sacrifican por tratar de retrasar esa invasión, que es el coro, otros son asesinados y otros que son la escolta de ellos, como decir la escolta de los héroes rebeldes, se adentran en los túneles. Entonces ahí es donde están ellas dos. Me imagino que, bueno, podría ser otra soprano, pero estoy pensando en Marianela, que es Marianela que me ha dicho Catalina que es muy buena como mezzosoprano y muy responsable y muy ética. Entonces, bueno, en azul son como contextualizadores expresivos, bueno, contextualizadores expresivos no, porque no son signos musicales, son más bien los sentimientos, digamos, miedo, decisión, paranoia. Los modos de transposición limitada quiero explotarlos mucho porque es un punto medio entre algo modal y algo atonal, pero que sigue siendo lírico, ¿verdad? Messiaen me parece súper acertado para eso. No sé si tendría que pensar, o eso puede venir después, o podría no estar explícito, pero ¿cuál es el plan para derrotar a Fares que ellas tengan? Eso no tengo idea. Me imagino que es algo más secundario y que podrá venir, ¿verdad? Entonces, eso es pura acción, toda esta primera parte. Luego viene el momento más de, ¿cómo se llama? Onírico, momento onírico, que es este que hablábamos de edípico, de Fares, sus lamentos, un cambio de escena, donde él está encerrado, también está con la cuarentena mental, el apego, el demiurgo, todo eso. Es un área, pero me parece que podría ser sin coro también porque para que pueda funcionar eh, por sí sola por ejemplo, en un recital, en versión de piano. Porque si se vuelve algo bueno, entonces espero que la quieran tocar en varios lados. Entonces pensando en eso también. Luego hay una captura de todos los rebeldes que sea el momento de Vogler del Approach to the Inmost Cave, donde todos son capturados. Eh, bueno, eso podría ser instrumental, más un arioso de Temisa con coro, no estoy seguro. Luego necesito un área donde ella esté encerrada también, porque, bueno, siguiendo el Campbell, el Isolation of Heroes es típico, pero ella en la prisión tiene que ver algo anagnórico. Necesito algo de anagnórisis en ese momento. No estoy seguro si es que encuentra a su esposo que fue detenido ahí, pero me serviría mucho. Sin embargo, también tiene que haber como ¿cómo se llama? Referencias a la cuarentena. ¿Por qué no? Entonces estoy pensando en eso. Luego, el ritual, porque en la primera parte no se sabía qué iba a pasar con los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Pero resulta que Fares los trajo a todos para purificarlos en nombre de Ciudad Renacer. Es un pastor él también, recordemos que él tiene esa cuestión como de pastor, de que necesitan sacrificarse porque la ciudad es el mayor poder y es el pilar de la última sobrevivencia de la humanidad. Recuerdo el coro Sith en Star Wars 9, por ejemplo, porque, bueno, esa película fue impresionante, la 9, y hay un coro gigante, bueno, eso era una cuestión gigantesca porque lo vi en IMAX, y había un coro Sith
que eran como un montón de acólitos, pero miles de miles, mientras ella se enfrentaba con Darth Sidious. Entonces, tiene una cuestión más ritual, más el carácter de Fares típico, ¿verdad? De autoridad, de refrigio y demás. De hecho, aquí lo tengo. Luego estoy pensando de que Andelia no era la que parecía ser. Los entregó a todos y era más sencillo entregarlos a todos porque ya sabía que todo estaba arreglado. Entonces es una traidora, solamente que se revela hasta ese puro final. Prefiere vivir y sacrificar a los otros, sabía que todo era inevitable, entonces mejor unirse al enemigo que morir. También probablemente fue torturada y todo estaba arreglado. Además también, volviendo a ver ahora que edité el número 5 que quedó bien, me doy cuenta que en el texto, como me quedó, está un poquillo forzado, entonces se podría servir para justificar que ella estaba fingiéndolo, ¿verdad? Podría ser, necesito trabajar eso muy bien, pero podría ser muy bueno que haya una traición ahí. Eh, y luego un dueto más trío en el final. O sea, que empiece como dueto y ya luego como el gran finale de gran ópera, como a lo Mefistófeles, perdón, a lo... eh, sí, es que no me acuerdo cuál es la ópera, pero era la escena donde Mefistófeles se lo lleva al coro y toda la cuestión, ¿verdad? Que está el padre. ¿Cuál era esa? Estoy No, perdido. que se llevan que el coro se lleva al tipo, al infierno. Ajá, a Mefisto. Ah, Ajá, a no, es que Mefistófeles. no, ese es Don Giovanni. Ah, bueno, sí, Don Giovanni, pero hay un área, después se la enseño, que me pasó, perdón, Ah, se me Mefisto, perdió la, Mefisto, Mefisto, Mefisto de. ajá, Ok. sí, Mefisto es, Esa la ¿verdad? pasaron ayer o antier en el Met, por cierto. Exacto, sí, Mefisto. Eh, y entonces aquí, diga, tiene que haber una serie de consignas. También mi papá me dijo, no, pero ¿por qué la sobrepoblación? La sobrepoblación, él fue el único que bueno, como sociólogo me reclamó eso, que la sobrepoblación no es el único, eh, la única razón para un colapso social. Sí, claro. Más bien es algo incluso que podría ser secundario, que sí se presenta mucho en la distopía, pero que no es lo único. Entonces, también el poder sobre el cuerpo, poseer el cuerpo y toda esta cuestión femicida, no es culpa de la población, no es culpa de la inmigración. Y entonces, por ahí va, pero también quería, la distopía es profundamente pesimista, ¿verdad? Y no a nivel, y yo quiero tomar eso, pero no a nivel moral, ¿verdad? No, no el lado moralista, sino más bien realista, por ejemplo, el final trágico de Amaba al Gran Hermano, que es la última línea de 1984. Amaba al Gran Hermano, él le lavaron la cabeza y después de las escenas de tortura y todo, al final ganó la derecha, Sí. ganó el Gran Hermano, Ujú. pero lo amaba, ¿verdad? Entonces hay un final trágico con una cuestión de amor pervertido. Sí, por supuesto. Entonces necesito dejar la historia abierta en cierto modo. Tiene que haber una victoria de algo, pero no necesariamente de la heroína. Ujú, Puede que nadie gane, ujú. ¿verdad? Puede que nadie gane, que todos pierdan. Es más realista. Y no importa que salga llorando y que la gente no pueda dormir. No importa. Está Los bien. finales felices no son reales. Ujú, Los finales felices son bastante inverosímiles. ujú. Eh, Eso me parece. O también como en Push, que me parece algo muy positivo y me pareció increíble, que el final es como él, bueno, sí es un final feliz, digamos, pero él se encuentra con el general nazi que metió a todo el mundo en el tren y lo perdona. Sí, Eso es un tipo de final trágico interesante sí. que da a entender que eso no se puede borrar, el pasado, ¿verdad? Voy a dejar de compartir.
Entonces, no se puede volver al pasado, todo sigue, ahí la derecha sigue, el mal sigue, pero hay un tipo de catarsis y de liberación, de redención, ¿verdad? Entonces, no sé qué tal, qué le parece esta A mí me gusta, estructura ahí muy cruda. a mí me gusta, me gusta. Podría Claro que, funcionar, ¿verdad? claro que sí, va, ahí está. O sea, es una estructura eh, que tiene, o sea, que tiene lo que necesita. Obviamente, the devil is in the details, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sí, Pero, son los pero, detalles, ¿no? pero para eso hay tiempo, para trabajarlos, o sea, en eso estamos, ¿verdad? En eso estás. Sí, Pero la estructura es sólida, ¿verdad? Este, mm, el, el, el- Nada más digo eso porque estructuras sólidas, o sea, necesitan también o sea, y vos sos en eso, obviamente, o sea todo detalle es importante, todo, o sea, el más pequeño ornamento por acá de la cosa, o sea, en una estructura tan larga, ¿verdad? Y el problema es que cuando uno está pensando en ese tipo de estructuras, estás hablando de horas, ¿verdad? No de minutos, ¿verdad? En una estructura tan larga, este, cualquier cosita, ¿verdad? Que no esté bien en, engranada, que no esté bien aceitada en la maquinaria, hace que se atropelle el aparato narrativo y mm, la cosa. Entonces, eso es lo que hay que estar constantemente como vigilando, ¿verdad? Yendo, o sea, teniendo el todo claro, pero también que el detalle, ¿verdad? O sea, las transiciones entre un espacio y otro, el detalle de la acción, los datos, ¿verdad? Necesarios para pasar de un lugar a otro a nivel de información, que todo eso esté súper hiper cuidado, ¿verdad? Porque al mejor modo se le cae el zapote. Vemos el segundo acto se llama? De Doctor Atomic, ¿verdad? sí, No sí, funciona. gracias. Ok. Para mí el error de Joe Adams es que no volvió a trabajar con la libretista de Nixon en China, ¿verdad? Porque los más tuvieron diferencias creativas y no solo, pues, ¿verdad? Así es como se le dice, ¿verdad? Ajá, Y no, porque la guionista de Nixon en China era una súper guionista. Y Nixon en China como ópera es mucho más sólida por la escritura, ¿verdad? Dramática que el Doctor Atomic, ¿verdad? sí, claro. Y que los otros trabajos del MAE, por cierto. Hay que ver cómo estará Ujú. este último que va a hacer. Él estrena uno, bueno, iba a estrenar uno este año, pero ya no lo va a estrenar, obviamente. Sí, me imagino que para el próximo año. Pero habrá que ver cómo saldrá, ¿verdad? Porque está retrabajando el texto de Puccini, la Fanciulla del West. Está, 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 Ajá. está así, entonces y lo hace con LA Phil y, o sea, y con LA Opera, entonces va a ser una superproducción. Vamos a ver. Sí, claro, lo que estoy pensando es eso, que bueno, voy a seguir obviamente todo ese tiempo leyendo, porque o sea, las cuestiones musicales, al menos a mí me pasa, ¿verdad? Los desafíos musicales técnicos los resuelvo con la parte semántica. Sí, Eso me pasa. Tal vez no le pasa a todo el mundo, pero así funciona. Entonces, bueno, esta transición no me... ¿Qué es lo que no está funcionando? Es porque el texto no está coherente o porque bueno, ya luego vendrá la orquestación y todo eso, pero no me preocupa tanto como esta parte. Entonces voy a seguir leyendo, por ejemplo, ya empecé Los Desposeídos de Ursula Le Guin, que es esta famosa autora de ciencia ficción, que la nombró Manuel Infante. Manuel Infante es esta dramaturga chilena que habla sobre el biodrama y sobre narrativas fuera del viaje del héroe. También voy a comprar el viaje de la heroína, lo necesito, definitivamente, porque el viaje del héroe es súper patriarcal. sí, Dane, o sea, funciona, digamos. Yo sé que no es que hay o sea, uno puede pero digamos, reinterpretarlo. es que Tufares es el personaje que está teniendo la ruta del héroe también. O sea, Sí, yo no sé si vos
has visto que Fares es el mae, o sea, claro, el mae está del lado oscuro, pero es la ruta del héroe también, ¿verdad? Y si vos tenés bien clara toda la ruta de Fares, o sea, es su momento Anakin, por ejemplo, ¿verdad? Eso que dijiste ahora, que estás trabajando como en eso, si vos tenés bien claro eso, o sea, esa ruta patriarcal te va a ayudar mucho a hablar de ese mae, ¿verdad? Ajá, pero no necesariamente me va a ayudar a hablar de los otros personajes. Correcto, correcto, pero lo que me refiero es que la psique de Fares Ujú. es muy interesante, ¿verdad? Sí, Y, y claro, tenés que verlo, o sea, todo, cómo llegó hasta ahí, ¿verdad? Los 9 cuál va a ser el capítulos. viaje. Exacto, exacto, sí. Pero lo que estaba viendo es que esta Kami Tan, con este worksheet del viaje de la heroína, ella dice, yo hago pareciera muy obvio y pareciera como sencillón, pero ahora que me lo dice, le encuentro sentido. Para los hombres les hace el viaje del héroe y para las mujeres el viaje de la heroína, ¿Sí? ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque las búsquedas, las narrativas cazadoras, como dice Manuel Infante, son más de los hombres y las narrativas recolectoras son de las mujeres, ¿verdad? Y son súper complejas las de las mujeres, porque hay un contrapunto gigantesco de vivencias y también no es necesariamente una búsqueda, sino más bien es una redención, ¿verdad? Que todavía, obviamente, necesito meterme a leerlo y sé que tal vez me vaya a encontrar con un montón de contradicciones y cosas, pero es que necesito desprenderme de, de la narrativa patriarcal también para que no sea súper predecible el texto. Claro, claro. Si no va a ser muy, muy predecible. Y yo no soy libretista, no, bueno, estoy escribiendo una historia, pero no es mi especialidad, pero quiero hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y igual, uno lee el libreto nada más de Desierto Profundo y uno dice, bueno, ya lo he leído en otros lados. Y no importa, pero cuando uno lo escucha en música, funciona en sí mismo, pero quiero que el segundo acto sea tan amarrado como el primero. Claro. Ese es como el miedo que tengo, pero en buena hora porque me hace estar consciente, Ujú. ¿verdad? Y por ahí va. Y también voy a ir escribiendo música de una vez porque ya hay ciertas cosas. Claro, claro. Hay un eco y ya igual tengo un montón de materiales de la primera parte que puedo reinterpretar. No voy a irlo forzando. De igual manera, no voy a empezar en orden tampoco, porque no me ayuda. Empezar en orden, yo no puedo trabajar en orden. Necesito como, y sí trabajar en la estructura, pero empezar desde este momento onírico, por ejemplo, que es más, incluso más difícil de trabajar que una escena de acción. Las escenas de acción, de ahí, se puede hacer perfectamente, pero para mí es más difícil como todo, qué voy a expresar de su misma psique, de sus mismos problemas psiquiátricos, de sus problemas edípicos, eso es más difícil, ¿verdad? Claro. Por ahí va todo. Yo creo que he podido avanzar y, No, no, y sí, y, yo siento que la estructura está muy bien. Entonces, ya, es cuestión de seguir conociendo ese universo. Es muy loco. Que uno va, o sea, sí, ahí estás creando un universo. Entonces lo estás concibiendo desde este lugar y ahora, bueno, ahora cómo va a sonar, ahora cómo va a hacer esto, ¿verdad? Y hasta cómo va a sentir el personaje. Eso es muy bonito, ¿verdad? Cuando ya queda todo armado. Pero creo que los contenedores, digamos, semánticos que construiste como estructura, este, permiten o sea, son muy lógicos y permiten una estructura, o sea, una ingeniería narrativa efectiva, ¿verdad? Entonces, ajá, sí. es de entrarle, ¿verdad? Y el mismo texto, ahí yo lo voy a ir haciendo al mismo tiempo ¿verdad? Que yo hago un texto y empiezo a escribir la música y hago otra cosa, ¿verdad? Pero es porque si no sería súper forzado, entonces ahí se va a ir desarrollando, pero exacto, tenerlos como los contenedores, los eslabones,
claro, Ahí la forma en que se vayan hilando lo va a ir encontrando en otras cosas que voy a ir investigando, claro. ¿verdad? Entonces por ahí va, y más bien me estoy dando cuenta que estamos en, yo sé que falta tiempo, bueno, hoy es 11 de septiembre, por cierto, eh, que, eso es a finales del próximo año, y estamos más cerca del final de este año que del principio, entonces ya lo siento encima. Se supone que en junio ya tengo que tener toda escrita la parte en piano, Sí, ¿verdad? Sí tengo que ser flexible, obviamente, pero se supone que en junio tengo que tener la parte escrita en piano, entonces de ahí pareciera mucho, pero al igual es poquito tiempo. de hecho. Está bien. Entonces, bueno, voy a seguir y voy a entrarle a Britain porque me puse más con Push y con Schoenberg, ¿verdad? Y con Úrsula y con Orwell, ¿verdad? Pero voy a entrarle a Britain para poder ver eso. Bueno, yo me acuerdo porque nosotros vimos un par, ¿verdad? Sí, sí. Vimos un par de óperas de Britain y me acuerdo increíble cómo es que él amarra todo y cómo es tan consecuente con su realidad. Siempre siempre trabajó con, bueno, es que es inglés, todos los ingleses tienen toda tradición del buen teatro, ¿verdad? Siempre trabajó con súper buenos libretistas, ¿verdad? Y este, Ujú. y era un tipo, bueno, era un tipo muy inteligente, muy consciente, y me gustaría que le pusieras atención al uso instrumental, a los Sí, comentarios orquestales, bueno, e instrumentales, porque muchas veces son solistas que están comentando cosas a nivel instrumental, sobre todo en sus óperas de cámara. Es, es de una riqueza muy interesante, o sea, y abre como todo un campo de, ah, mira, yo puedo hacer eso con la ópera también. O sea, a veces somos muy vocalcentrísticos, ¿verdad? sí, Que tiene que ver con que, con que la ópera va en el texto. Britten, mucho de lo que él hace, lo demuestra, así como Berg también, de alguna manera. La ópera va en el texto, pero va también en la orquesta, todo el tiempo comentando y haciendo y moviendo y a veces diciendo muchísimo más de lo que el texto está diciendo. Y tiene lógica, o sea, ¿para qué putas va a escribir uno una ópera si uno no va a poner a la música a comentar, ¿verdad? La música tiene exactamente. que Sí, añadir, para que va a poner una orquesta. sí, no es nada más, no es nada más qué bonito que suena esa melodía con ese texto, o qué bonito que suena ese texto con esa melodía, o qué bien que la melodía, como esa melodía afecta la parte textual y nos hace sentir la emoción. No, además, la melodía afecta la parte nos hace sentir la emoción, pero, y ese comentario de ahí, ¿qué es lo que me está diciendo el narrador orquestal? Está diciendo otra cosa. Tal vez el personaje me está mintiendo, tal vez, ¿verdad? El, hay otra capa que entra ahí como cuando uno lee una novela y uno lee lo que dice el texto del personaje y después uno lee el comentario del narrador omnisciente sobre lo que es sobre algo del personaje, ¿verdad? Entonces uno entiende algo. O como cuando ve una película y uno ve a un muy buen actor o una obra de teatro decir algo y entender que hay muchísimo más de lo que está en la palabra, por las pausas, por la manera de ver, por, la, por, la, por el gesto, ¿verdad? Hay toda una Ujú. serie, hay toda una capa de elementos que entran, que además nosotros como somos logocéntricos, ¿verdad? La palabra es toda, ¿verdad? Nos cuesta visualizar, ¿verdad? Pero si estamos trabajando lo musical es el lugar donde uno puede sacar todo eso, ¿verdad? Toda esa cosa que no está Y, en el texto. y de Britain, bueno, ahí está Midsummer's Night Dream, pero ¿cuál debería entrarle primero? Cualquiera, cualquiera, entrale. A cualquiera. Sí, Ok, le voy a ya, entrar a Midsummer's Night Dream. es Está bellísimo. bien. Vas a ver, ahora, bueno, eso es Shakespeare, ¿verdad? Este, el, 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 eh, si ves Peter Grimes, ves es que Midsummer Dream es fantasía, ¿verdad? Sí. Peter Grimes un drama muy, muy así, fue la que lo hizo famoso, ¿verdad? Y estaba, pero creo que ya le quitaron una que era un cuento de fantasmas, pero creo que ya la quitaron esa. Este, pero bueno, ahí ve cuáles están. Yo creo que vi algo así en una sinopsis de Opera Harmony, Sí, de Opera Vision. sí, Entonces, sí, voy a entrarle a eso y ahí quedamos. Entonces apenas tenga algo sustancial, nos vemos de nuevo. perfecto.
poneme de nuevo el host para cerrar la sesión y estoy grabando esto. Ah, bueno, sí. ¿Cómo se hace más? Renombrar. Te vas a participantes y ahí en more, le pones make host. Ah, listo, yo creo que sí. A ver. Y ya, ya. Bueno, listo.